Resolución de triángulos rectángulos. Con la ayuda de las funciones trigonométricas podemos resolver triángulos rectángulos, es decir, que a partir de cierta información que nos den sobre el triángulo podemos deducir la información faltante de este triángulo hasta definirlo completamente. Por ejemplo, dice, expresa los valores de A, B, C y D en términos de las relaciones trigonométricas de θ. Sobre esta circunferencia están construidos dos triángulos. Esta circunferencia es de radio 1, o sea que es la circunferencia unitaria. Tenemos dos triángulos, uno interior, cuyos catetos son A y D, y la hipotenusa vale 1, que es el radio de la circunferencia. Y tenemos un triángulo exterior, cuyo cateto adyacente mide 1, que es el radio, el cateto opuesto mide B, y la hipotenusa mide C. Entonces, a partir de esa información, voy a definir cada una de estas letras en función de las funciones trigonométricas de θ. Entonces, voy a comenzar. Primero, voy a definir el valor de A. A es un cateto opuesto. Entonces, en el triángulo interior, entonces la hipotenusa vale 1. Entonces, voy a calcular el seno de θ. Entonces, el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que es 1. Entonces, el seno de θ es igual a A. Y ahí tengo definido A en función del seno de θ. Ahora voy a definir D. D es el cateto adyacente dentro del triángulo pequeño, entonces la hipotenusa sigue siendo 1. Entonces, voy a calcular el coseno de θ. Entonces, el coseno de θ va a ser el cateto adyacente, que es D, sobre la hipotenusa, que es 1. Y entonces, aquí tenemos el valor de D como el coseno de θ. Ahora, voy a definir el valor de B. Entonces, B está en el triángulo exterior. Entonces, conocemos el cateto adyacente, que vale 1, que es el radio de la circunferencia, y el cateto opuesto de la pregunta. O sea que voy a utilizar la función tangente. Entonces, la tangente de θ es igual al cateto opuesto, que es B, sobre el cateto adyacente, que es 1. Entonces, de esta manera queda definido B. Entonces ya tengo A, D y B definidos en función de las funciones trigonométricas de θ. Y finalmente me falta C. C entonces está en el triángulo mayor. Entonces voy a calcular el seno de θ nuevamente. Entonces el seno de θ es igual al cateto opuesto, que es B, sobre el cateto, sobre la hipotenusa, perdón, que es C. Entonces C va a ser igual a B sobre el seno de θ. Pero B es la tangente de θ. Entonces tenemos la tangente de θ sobre el seno de B, el seno de θ. Entonces, B es la tangente de θ. Entonces, ahora sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Y este seno está en el denominador, entonces por 1 sobre el seno. Simplifico los senos y me da 1 sobre coseno de θ. Y sabemos que 1 sobre coseno de θ es la secante, entonces C va a ser igual a la secante de θ. Y de esta manera entonces tenemos definidas todas las letras en función de las funciones trigonométricas.
En esta segunda parte nos piden que hallemos el valor de x en cada caso. Entonces, aquí tenemos x que no hace parte de un triángulo rectángulo, entonces la idea aquí sería hallar este cateto y de ahí hallar el valor de x. Entonces, para eso voy a agregar aquí otra variable, la voy a llamar y. Y entonces voy a calcular y. Y es un cateto de lo igual que 85, entonces voy a calcular la tangente de 60 grados. Entonces, la tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es 85, sobre el cateto adyacente, que es y. Entonces, de aquí despejo y, que es igual a 85 sobre la tangente de 60. O sea que y es igual a 85 sobre la tangente de 60. La tangente de 60 es raíz de 3. Ahora tengo y ahora voy a utilizar la tangente de 30, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que me incluye a la y y a la x. Entonces voy a calcular la tangente de 30. Entonces la tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es 85, sobre el cateto adyacente, que es y más x. Entonces despejo y más x, que es igual entonces a 85 sobre la tangente de 30. Ahora despejo la x. X es igual a 85 sobre la tangente de 30. La tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Y resto y. Entonces nos queda, resolviendo esta división, nos queda 3 por 85 sobre raíz de 3. Entonces 3 por 5, 15. 3 por 8, 24 y una 25. Entonces nos da 255 sobre raíz de 3. Menos y, donde y es 85 sobre raíz de 3. Entonces, ahora podemos calcular el valor de x. Entonces x va a ser igual. El común denominador es raíz de 3. A 255 le resto 85 y eso me da 170. Racionalizando nos queda 170 por raíz de 3 sobre 3. Y ahí nos queda el valor de x. En el siguiente ejercicio nos piden hallar x de este triángulo. Miramos si este ángulo es recto, entonces este también debe ser un ángulo recto. Si este ángulo mide 30 y este mide 90, entonces este tiene que medir 60 grados. Entonces se deduce que este de acá mide 30 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cateto adyacente
y la pregunta es la hipotenusa. Entonces, si tengo el cateto adyacente, entonces voy a calcular el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es 5, sobre la hipotenusa, que es x. Entonces 5 sobre x. Entonces x va a ser igual a 5 sobre el coseno de 30 grados. Entonces x va a ser igual a 5 sobre el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Haciendo la división nos queda que x es igual a 10 sobre la raíz de 3. Racionalizando nos queda que x es igual a 10 por raíz de 3 sobre 3. Y entonces tenemos resuelto este ejercicio para x. Y en el tercero nos cambian la pregunta, dice que dada la cosecante de este ángulo, que es igual a 4, para un ángulo entre pi medios y pi, eso es para decir de que este está en el segundo cuadrante. Esto nos dice que está en el segundo cuadrante, para que tengamos en cuenta el signo de las funciones trigonométricas. Dice, calcule el coseno y calcule la tangente. El coseno en el segundo cuadrante es negativo y la tangente también es negativa. Entonces primero calculo las funciones y luego tengo en cuenta el cuadrante. Entonces voy a utilizar la información, la cosecante es 4, le voy a poner el denominador, que es 1. O sea que este triángulo aquí mide 4 y aquí mide 1. De tal manera que la cosecante de teta es igual a 4 sobre 1. Ahora voy a calcular el cateto adyacente. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos da 16, perdón, es menos 1, porque es un cateto, entonces es hipotenusa menos el otro cateto. 4 por 4, 16, menos 1 da 15, esto es raíz de 15. Entonces ya tengo definidos los lados del triángulo. Ahora voy a calcular el coseno y la tangente. Entonces, el coseno de teta. El coseno de teta sería igual al cateto adyacente, que es raíz de 15, sobre 4. Como está en el segundo cuadrante, entonces debe ser negativo. Entonces, menos raíz de 15 sobre 4. Voy a hacer ese cambio. Menos raíz de 15 sobre 4. Entonces el signo tiene que ver con el cuadrante. Ahora voy a calcular la tangente de teta. Entonces la tangente de teta sería igual al cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es la raíz de 15. Racionalizando nos queda raíz de 15 sobre 15. Entonces la tangente de teta, para teta en el segundo cuadrante, entonces es negativa. Entonces nos queda que la tangente de teta es igual a menos raíz de 15 sobre 15. Y de esta manera entonces quedan resueltas las preguntas de este video. Muchas gracias.